Ahí estamos volviendo. Re práctico esto. Bueno, ahí más o menos creo que les di a aceptar a todos. No, pensé que se demoraba más tiempo en volver a aceptarlo a todos, pero no es tanto. Bueno, del ejercicio 4 nos faltaba la parte del final. Porque acá lo que habíamos obtenido era entonces el vector con el módulo que era 8,33, la, la dirección era 36,9 grados desde el este en sentido hacia el noreste, ¿sí? Y después lo que nos preguntaba el ejercicio era qué pasaba con la energía cinética, ¿sí? Y ahora, acuérdense que la energía cinética es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular la variación de energía cinética, que es la energía cinética después menos la energía cinética antes, ¿sí? ¿Y qué energía cinética tenemos antes? ¿Qué era igual? Era la energía cinética de un cuerpo más la energía cinética que tenía el otro cuerpo antes, ¿sí? Fíjense entonces, la energía cinética antes va a ser este término que esté acá después del menos, que es un medio de la masa 1 por la velocidad 1 antes, ¿sí? Y elevado al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 antes elevado al cuadrado, ¿sí? Y la energía cinética después va a ser un medio de las dos masas juntas, porque ahora van las dos juntas, por esa velocidad después que habíamos calculado recién, elevado al cuadrado. Y acá no nos fijamos en qué sentido van las velocidades, ¿sí? Porque acá es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces nos importan los módulos básicamente de esas velocidades, no en los sentidos en los que iban. Y bueno, hacemos un poco estas cuentas básicamente. Acá ustedes pueden seguirlo con la calculadora si quieren, pero yo directamente hice las cuentas. El auto 1 tenía 2500 joules, el auto, no eran autos, la figura 1 tenía 2500 joules y el cuerpo 2 tenía 1125 joules y
Después, los dos juntos terminan teniendo 2.604 joules, ¿sí? Entonces, si hacemos la cuenta, la variación de energía cinética nos da negativa menos 1.021 joules, ¿sí? Que acuérdense que como es una magnitud escalar, ese menos significa que es negativa, no significa que vaya para un lado contrario ni nada por el estilo. Bueno, entonces, ¿de qué tipo de choque se trata? Que si bien ya lo habíamos mencionado antes, ahora tenemos la justificación matemática del tipo de choque. Inelástico, totalmente inelástico, obviamente. Inelástico, ¿sí? Y como los dos cuerpos van en el mismo sentido, es totalmente inelástico. Eh, bueno, vamos a ver un poco, ahora sí, distintos tipos de choques. Entonces ahora vamos a pasar a otro tipo de choque. Fíjense que dice, se dinamita una roca y se fragmenta en 3 pedazos. 2 de ellos salen despedidos en ángulo recto y sus masas y velocidades son respectivamente 10 y 20 kilogramos. Eh, porque dice la masa sería... Yo no sé si está... ahí nos dice primero las dos masas y después nos dice las dos velocidades. 10 y 20 kilogramos son las dos masas y 15 y 10 metros por segundo son las dos velocidades. También nos dice que la velocidad del tercer pedazo es de 5 metros por segundo y nos pregunta cuál era la masa de la roca que se dinamitó. ¿Sí? A ver, me parece que alguien, no sé si nos está hablando a nosotros, pero si no, ahora lo silencio. Creo que no nos hablaba a nosotros, por eso lo silencié. Eh, espero no haber silenciado a alguien que estaba haciendo una pregunta. Bueno, ¿cuál era, cuál sería la situación inicial acá? La situación de antes. Hay una roca entera, Claro, que sería la masa de las tres. básicamente está la roca ahí completa, quieta, ¿sí? Esa sería la situación antes. Y la situación después, nosotros vamos a tener eh, un fragmento que dice que está a 90 en ángulo recto con el otro, entonces sería, si pongo uno hacia arriba, después nos quedaría otro hacia la derecha, por ejemplo, y el tercer fragmento, sí o sí, tiene que ir en sentido opuesto, ¿sí? Porque si no, de ninguna manera nos va a dar que pueda haber conservación del momento lineal, ¿sí? Si no pongo el tercer fragmento en el sentido contrario al ángulo que se esté formando, al ángulo ese de 90 grados, el momento lineal nunca nos va a dar que, que se pueda conservar. Bueno, entonces ahí están todos los datos y yo nombré ahí a un ángulo alfa para después poder ubicarnos en cuál es la dirección del vector después 3, ¿sí? Como nos pregunta cuál es la masa de la roca, nosotros vamos a tener que Pero, suponer la... profe, Sí. perdón, no entendí recién bien eso del ángulo de la tercera roca. El ángulo de la tercera roca no sé Sí. cuánto vale, ¿sí? Ujú. Yo le puse ahí como para que ustedes sepan que después en las fórmulas, cuando planteo, el ángulo ese que voy a usar de referencia va a ser el ángulo que forma la roca con el eje X, ¿sí? Sí. Pero en realidad el ángulo
Lo que sí es importante es que vaya al cuadrante que está a la izquierda y abajo, que sea opuesto a las Ah, otras dos fuerzas. Pero el ángulo claro. ese, yo podría haber puesto ese o el ángulo que forma con respecto al eje Y. Lo puse solo para que se entienda ahora cuando voy poniendo las ecuaciones de qué Ujú. ángulo estoy hablando, ¿sí? Claro. Vale, gracias. Eh, y bueno, de nuevo vuelvo a plantear lo mismo que antes, que P antes va a ser igual a P después, ¿sí? Eh, P antes va a ser igual a P después. P antes es igual a cero también, ¿no? ¿Está bien que P antes sea igual a cero? Sí, ¿Sí? sí. Porque está sin velocidad. Eh, entonces, voy viendo, como es un vector, veo separado en X y en Y. P en X después va a tener que ser igual a cero, porque P en X antes va a ser igual a cero. Y P en X después es la masa del vector 2, ¿sí? Por la velocidad del vector 2, y después va a tener también la influencia el momento lineal del bloque, del tercer pedazo de la roca, ¿sí? La masa del cuerpo 3 por la velocidad después 3 por el coseno de ese ángulo alfa. Por eso era que yo le había puesto, les había indicado cuál era el ángulo que iba a usar para que la ecuación me quede acorde a eso, ¿sí? Y fíjense que lo puse negativo porque este pedazo de roca estaba yendo en el eje de los X hacia el lado de la izquierda. El otro era en el eje de los X hacia el lado de la derecha. ¿Sí? Lo mismo planteo para el eje Y, que P en Y después va a ser igual a 0 porque P en Y antes es igual a 0, ¿sí? Y es la masa 1 por la velocidad del fragmento de roca 1 menos, va a ser negativo porque la componente del fragmento 3 va hacia abajo, ¿sí? Menos la masa 3 por la velocidad del fragmento 3 por el seno, porque el ángulo que habíamos planteado era el ángulo con respecto al eje X. ¿Sí? Es importante que entiendan esta parte, que es la parte del planteo del problema y de la conservación del momento lineal. ¿Qué es lo que tengo entonces acá? ¿Cuántas incógnitas tengo? En la Dos. primera ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? El, el El ángulo, ángulo y la velocidad. masa Ángulo y la 3. velocidad 3. La velocidad. Exacto. La masa 3 no sé cuánto vale y el ángulo alfa tampoco sé cuánto vale. Y en la ecuación en I sucede lo mismo, ¿sí? Sé cuánto vale la masa 1 y la velocidad 1, pero no sé cuánto vale la masa 3 y el ángulo alfa de nuevo. Entonces, ¿cómo soluciono yo cuando tengo dos ecuaciones que son independientes y tienen las mismas incógnitas? Y son dos. Con Igual. igualación o sustitución. Exacto, exacto. Igualación o sustitución voy a tener que hacer. Eh, por ahí está más directo para hacer la igualación, pero yo creo que lo hice por sustitución porque suelo usar siempre sustitución, la verdad. Para hacerlo por sustitución, a ver yo si corro esto, ahí lo pueden ver. Eh, lo que hago para hacer por sustitución es despejar eh, en una de las dos ecuaciones una de mis dos incógnitas, ¿sí? Yo lo que hice fue despejar en la ecuación de Px después la masa 3, ¿sí? ¿Ven? Pasé restando la masa 2 por la B2 y después pasé dividiendo
la velocidad 3 por el coseno de alfa, y eso tenía un signo negativo, entonces se me simplificaron los signos negativos, y me quedó esa ecuación que está recuadrada en rojo. Y después, todo este término lo reemplazo en la ecuación de el momento lineal en I. En lugar de M3, voy a poner todo este término, y por lo general siempre que paso un término lo pongo primero entre paréntesis, como para tener en claro y no hacer lío con las operaciones. Y después sí, si yo tengo en cuenta, lo empiezo a distribuir esto, quito esos paréntesis y me queda así ordenado, ¿no? Lo único que está dividiendo en el término del final es b después 3 y coseno de alfa. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden ahí Sí. que lo que hice fue ordenarlo un poco? ¡Ay! Se me descompaginó un poco, me quedó... El después del término de la izquierda me quedó escrito medio en grande. Pero bueno, entonces acá lo que hago es simplificar las dos velocidades después, 3, ¿sí? Las simplifico y me va quedando algo así. ¿Lo van siguiendo? Me queda la masa 1 por la velocidad después 1 menos la masa 2 por la velocidad después 2 es igual, no, por el seno de alfa dividido el coseno de alfa, ¿sí? Porque ahí lo único que hice fue simplificar las dos velocidades después 3. ¿Y a qué es igual eso de seno de alfa por dividido el coseno de alfa? A la tangente de alfa, ¿no? Exacto. Acuérdense que si lo ven, el seno era el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la tangente, que era el opuesto sobre el adyacente, sería igual a el seno sobre el coseno, ¿sí? Siempre que tengan ecuaciones así, por ahí va a ser mucho más sencillo si juntan esos dos términos de manera que nos quede solo expresado en la tangente la incógnita que era alfa, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que nos está quedando es básicamente despejar cuánto vale alfa. Pasé dividiendo el término, primero restando masa 1 por velocidad después 1, y después paso dividiendo el término que acompañaba la tangente de alfa, que es menos masa 2 por velocidad después 2. Y yo ya sé cuánto vale todo eso, ¿sí? Pero básicamente le voy a tener que hacer la tangente a la menos 1 de todo ese término. Ustedes pueden ir resolviéndolo por partes si quieren, no hace falta que lleguen a toda la ecuación al final y que obtengan un resultado como este. Pero bueno, para explicarlo siempre es conveniente ir paso a paso y al final de todo hacer la transformación numérica de las variables y hacer la cuenta al final, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos queda que alfa es igual a casi 37 grados, ¿sí? 36,87 grados. ¿Qué hacemos una vez que sabemos cuánto vale alfa? Reemplazar arriba y calcular la masa 3. Exacto, volvemos a la ecuación esa que teníamos recuadrada en rojo. Vuelvo a la ecuación que tenía recuadrada en rojo y calculo directamente cuánto valía la masa 3, ¿sí? La ecuación que tenía recuadrada en rojo ya tenía despejado la masa 3, entonces simplemente tenía que ponerle los valores a cada cosa y calculaba cuánto era. ¿Y qué nos pedía el problema? La masa total de la roca Nos pedía la original. masa total, exacto.
Entonces yo ya sé que la masa 3 son 50 kilos, la masa total va a haber que sumarle los otros dos pedazos que eran de 10 y 20 kilos. La masa total nos termina quedando 80 kilogramos. Bueno, ahí ya termina el problema. ¿Qué tipo de choque era este? ¿Se acuerdan qué tipo de choque era? Inelástico, ¿no era, profe? Inelástico era el No, electrodo perdón, anterior. era explosivo. Sí, sí. Explosivo este, ¿sí? Porque ustedes fíjense que el momento lineal, digo, la energía cinética antes era cero porque estaba todo quieto y después aumentó. Entonces, la energía cinética nos da un número mayor a cero, es explosivo, ¿sí? Eh, Explosivo, sí. Eso solo podemos ver de este ejercicio. Nos quedan dos problemas, uno cortito y uno bastante largo, que lo vamos a seguir viendo. Bueno, este no es de un choque. Este es un poco el otro que les dije que íbamos a ver, que era lo del impulso. No es un choque porque acá vamos a ver que hay una fuerza externa que actúa en el sistema. Se lanza una pelota de béisbol a una velocidad de 2,5 metros por segundo, siguiendo una trayectoria horizontal hacia el bateador, y el bateador la batea haciendo que vuelva por el mismo camino que antes, pero con una velocidad de 5 metros por segundo. La masa de la pelota es de 140 gramos. Y después la pregunta nos dice, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el bate si el tiempo de contacto entre él y la pelota es de 0,01 segundos? Bueno, primero nos anotamos un poco qué está pasando antes y después y qué Profe, una datos tenemos. pregunta. Sí, Ahí lo que nos pregunta sería el impulso lineal, ya que nos da el tiempo. eh, tenemos que Nos trabajar con pregunta el impulso, fuerza. tenemos que trabajar con el impulso lineal, pero lo que nos pregunta es cuál es la fuerza media, ¿sí? Pero Claro, tenemos que claro, trabajar sí, a sí, partir sí. del impulso lineal y hay una fuerza externa que es justamente esta que nos pregunta. Claro, claro, era. Eh, ¿Qué pasaba antes? Tenía la pelota de béisbol y después tengo la pelota de béisbol yendo en el sentido contrario, ¿sí? Y acá creo que un poco anotar un poco los datos que nos da el problema. Eh, Fíjense que la velocidad después son 5 metros por segundo, pero le puse negativo porque es un vector y va en el sentido de la izquierda en el eje de las X. Y los otros datos que nos da es la masa de la pelota y la velocidad antes. Y en la pregunta misma nos da un dato más que nos dice el delta T es 0,01 y nos pregunta cuánto vale la fuerza media. ¿Podríamos plantear en este problema que P antes es igual a P después como hacíamos en los otros? No. No. Acá no va a ser así porque hay un impulso en este problema. Hay una fuerza externa. Lo que veían ustedes, creo que la fórmula como la veían, dice que el impulso, o sea, J, es igual a delta P, ¿sí? Acá está lo mismo, pero en lugar de plantearlo así, directamente puse que P antes más J igual a P después, ¿sí? Pero es lo mismo, porque si yo el P antes lo paso para el otro lado, tengo que J es igual a delta P. ¿Está bien? Eh, Sí, profe, sí. entonces, el P antes va a ser la masa
de la pelota por esa velocidad. El J va a ser la fuerza media por delta T, exacto, y el P después va a ser también esa velocidad que ahí, yo en el problema ya se los aclaré que va a ser negativa, ¿sí? Por Por la masa, por la ¿no? masa, exacto, por la masa. J igual a delta P. Fuerza media por delta T igual a delta P. Lo voy resolviendo un poco así con los términos y después voy a reemplazar por los números, ¿sí? Entonces en sí la fuerza media me queda delta P sobre delta T, y el delta P es la masa por la variación de velocidad. Ustedes quizás en este problema les hubiese resultado más fácil hacer el cálculo directamente y reemplazar por los números antes. Pero entonces fíjense que la fuerza media nos termina quedando 140 gramos por la variación de velocidad dividido la variación de tiempo, ¿sí? Acá le puse como unidad, nos quedan 1005 gramos por metros por segundo al cuadrado, negativo, y si lo quiero pasar a Newton, lo que tengo que transformar es ese gramo a kilogramos, ¿sí? Entonces lo multiplico por 1 kilogramo dividido 1000 gramos, y nos quedan 105 newton negativos. Bueno, estamos hablando de una fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que esos 105 newton sean negativos? Que está en sentido opuesto. Claro, que va en el sentido del eje de las X hacia la izquierda, Claro. ¿sí? Fíjense que sería el signo negativo igual que la B después, que es negativo porque va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la respuesta, como nos pregunta cuál es la fuerza media ejercida, la respuesta tiene que ser el módulo, la dirección y el sentido. Entonces le ponemos, realizó una fuerza media de 105 newton, que sería el módulo, en sentido contrario al que venía la pelota. Porque bueno, esto es un esquema. Podríamos decir que como lo planteamos nosotros sería en sentido izquierdo, ¿sí? Pero bueno, yo le puse sentido contrario al que venía la pelota porque no sé si la pelota venía de la izquierda o de la derecha. Ustedes tampoco es que les vamos a exigir que sean tan específicos, ¿no? Si ustedes quieren decir, plantean que la pelota va para la derecha y después ponen va hacia la izquierda, listo. No vamos a ser tan exigentes después. Bueno, ahora pasamos al ejercicio 6. Este va a ser el último que veamos hoy, pero es bastante largo. Y en este ejercicio 6, si ustedes van al apunte de problemas resueltos, lo tienen resuelto de otra manera, que es un poco más corto, pero tiene una ecuación que nosotros ya en la teoría la dejamos de dar, que es la ecuación de las velocidades relativas, ¿sí? Entonces por ahí, si ustedes agarran la resolución y el apunte de resoluciones de problemas, van a ver algo muy diferente a lo que vamos a ver ahora en esta clase, porque se soluciona mucho más fácil de la otra manera, pero con una ecuación que ustedes no le encontrarían sentido si no se las explicamos. Así que yo creo que en sí esto tiene mucho más trabajo matemático que el que ven con la otra ecuación, pero es mucho más sencillo para entender. Porque, bueno, básicamente nos vamos a basar en esas dos ecuaciones que les dije al principio de todo, que la variación que en el choque elástico la variación de energía cinética es igual a 0 y la conservación del momento lineal. Pero bueno, antes de pasar a esa parte complicada, probablemente vamos a tener que volver a unirnos a otra reunión de Zoom, porque este ejercicio va a tardar más de 10 minutos.
vamos a hacer la parte A, que acá vamos a tener que ver un poco de la conservación de la energía. Dice, una esfera de 1 kilogramo se encuentra suspendida de un hilo a de 1 metro de largo. Inicialmente el hilo está en posición horizontal. Se libera la bola y describiendo un arco de circunferencia, al llegar a la parte más baja choca elásticamente contra un carrito de 2 kilogramos que se encontraba en reposo. Calcule. Vamos a ver la parte A al principio. La velocidad de la bola en el instante antes de impactar con el carrito. La velocidad cuando llega abajo, justo antes de que choque con el carrito. Entonces, nuestra situación inicial para el punto A, y vamos a plantear la situación que sería la final para el punto A, pero que sería la intermedia del problema, antes de que choque, ¿sí? La situación inicial está sin velocidad, suspendido de manera horizontal. La situación intermedia bajó y ahora sí va a tener una velocidad porque agarró velocidad. Y bueno, ¿cómo podríamos plantear esto? ¿Alguien ya tiene alguna idea o quieren que se los vaya diciendo yo un poco? Díganme ustedes cuáles son las fuerzas no conservativas que están actuando en este ejemplo. Profe, ¿la gravedad es una fuerza no conservativa? No, el peso es una fuerza conservativa. Perdón, el peso. Ah, Sí. listo. No, sí, está bien a veces decirle gravedad en sí, pero cuando estamos dentro de la Tierra le decimos peso. Exacto. Profe, Y la única fuerza que está actuando es el peso. ¿Están de acuerdo? profe, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Viste esa línea amarilla que pusiste que dice velocidad antes del choque? Sí, ¿Esa línea amarilla refiere a eso? claro. Eso es lo que tenemos que Ah, listo. calcular. ¿Cuál es la velocidad antes del choque? Porque esto se estaba moviendo en ese sentido. ¿Sí? Claro, profe, gracias. En sí, las fuerzas no conservativas, vamos a tener una fuerza que es la tensión, pero eh, no va a tener trabajo, ¿sí? Y el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a cero. No va a tener trabajo porque siempre va a ser perpendicular a el sentido de movimiento del cuerpo, ¿sí? Y entonces el trabajo de una fuerza era el producto escalar, y como va a ser siempre a 90 grados del sentido del movimiento del cuerpo, la tensión no va a tener trabajo. Entonces la variación de energía cinética y la variación de energía potencial va a ser igual a cero, ¿sí? ¿Entienden por qué la tensión no va a tener trabajo? Sí, sí, Es porque forma 90. porque forma siempre en todo el movimiento va a estar formando un ángulo de 90 grados con la dirección de movimiento, con el recorrido, ¿sí? Y el peso no tiene, es una fuerza conservativa, ese sí tiene trabajo, pero es conservativo, así que en esta ecuación, en realidad, el trabajo del peso lo estaríamos considerando cuando vemos la variación de energía potencial. Entonces, la variación de energía potencial gravitatoria y la variación de energía cinética va a ser igual a cero. Bueno, ahí lo fui desglosando un poco. La variación de energía potencial gravitatoria va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial, y va a ser igual a cero. La energía cinética inicial era igual a cero porque no tenía velocidad. Entonces nos queda que la energía cinética final va a ser la variación de energía potencial gravitatoria negativa, ¿sí? Ya reemplazando un poco en los valores,
desglosando qué sería cada una de estas energías, nos queda que un medio de la masa de la esfera por la velocidad antes del choque elevado al cuadrado va a ser igual a menos la masa de la esfera por la gravedad por la variación de altura, ¿sí? Y la variación de altura era ese metro de distancia del hilo, ¿sí? Entonces, acá estoy despejando la velocidad antes del choque, pasé dividiendo un medio de la masa de la esfera, lo pasé dividiendo, y este valor que estaba elevado al cuadrado, que era la velocidad antes del choque, lo pasé como raíz cuadrada para el otro lado. Se me simplifica masa de la esfera con masa de la esfera, ¿sí? Este término se me simplifica con este, y acá ya reemplazo por los valores que tiene, y me queda que la raíz cuadrada de 9,8 dividido un medio metros cuadrados sobre segundo al cuadrado me va a dar igual a la velocidad antes del choque. Entonces, la velocidad antes del choque me quedan 4,43 metros por segundo. Bueno, para que ahora cuando siga con el problema, para la parte B, le voy a llamar velocidad de la esfera antes en lugar de velocidad antes del choque, ¿sí? Porque ahora vamos a tener la esfera y vamos a tener el carrito. Si nosotros salimos ahora, me parece que así nos queda el otro completo en el próximo Zoom, la parte B. Mejor salgo ahora y vuelvo a Profe, entrar, ¿sí? perdón un segundo. ¿Cuál era la pregunta B? La pregunta B vamos a volver ahora, que dice, Sí, ¿cuál es la velocidad de ambos, de la esfera y del carrito, inmediatamente después del choque? ¿Sí? dale, Porque se va a gracias. dar el choque y es un choque elástico y tenemos que saber la velocidad de los dos, ¿sí? Eh, Gracias. bueno, entonces vamos a salir y volvemos a entrar la última y hacemos el último problema y ya estamos. Ahí, salir de la reunión. ¿Ya salí? No, No. profe. No, profe. Para. Bueno, salgamos todos.